Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, que es el tema de osteoartritis. ¿Sale? Este tema pues es muy indispensable y bastante complejo, porque se puede confundir con otras enfermedades articulares. Sin embargo, pues vamos a analizar esta enfermedad, vamos a analizar sus principales tratamientos, sus principales manifestaciones. Y acuérdate que todo esto es con la intención de que tengas en mente los puntos claros de esta enfermedad. Evidentemente, muchas de estas cosas cada día se van actualizando, por lo que será prudente que después de este video pues analices algunas lecturas que te puedan ayudar con ello. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con algunos datos interesantes de esta enfermedad. Número uno es la artritis más frecuente. ¿Sale? Recuerda que hay muchos tipos de artritis. En este caso, la osteoartritis es la artritis más frecuente y tiene como característica importante que es incapacitante. ¿De acuerdo? Son sus principales eh, puntos que hay que recordar. Y algo que también es importante verificar es qué articulaciones afecta, puesto que desde aquí podemos hacer diagnósticos diferenciales, porque la osteoartritis va a ser completamente distinta a la artritis reumatoide. ¿Sale? Entonces aquí qué articulaciones pueden verse afectadas. Tenemos la articulación de la cadera, la articulación de la rodilla, la articulación del primer metatarso falángica, la primera metatarso falángica. Se puede ver afectada la columna cervical y también la articulación lumbosacra. ¿Sale? Eso es muy importante, porque si te das cuenta son articulaciones bastante específicas. Y aquí te voy a poner en rojo las que casi no. Antes de eso, también esta afecta la mano. Y de las articulaciones de la mano, la más afectada es la interfalángica distal. Las interfalángicas distales son las más afectadas y también las proximales. Esto es muy importante para diagnóstico diferencial. No afecta a las siguientes articulaciones. No afecta a la articulación del carpo, como tampoco afecta al codo y al tobillo. Ojo, y por no es relativamente, o sea, no es tan frecuente. Lo más frecuente son las articulaciones que te mencioné previamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es importante entender? Hay que entender que esta afección se debe a un fallo articular. ¿Cómo que un fallo articular? Pues es que aquí hay un fallo entre los mecanismos que se encargan de mantener la articulación saludable con los agresores. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Hay una falla en los mecanismos de protección. Falla en los mecanismos de protección. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues tenemos los elementos protectores que vamos a registrar en este momento. Los elementos protectores. ¿Cuáles son? Número 1, la cápsula articular. Número 2, los ligamentos. Número 3, los músculos periarticulares, así como también los nervios sensitivos y también el hueso será parte de esta protección.
¿Por qué esto es importante? Porque obviamente recuerda que una articulación pues permite precisamente que dos huesos pues se mantengan unidos mediante sus superficies articulares y que pues todos los elementos anatómicos que conforman esta articulación pues le darán soporte y protección. ¿Por qué? Porque obviamente todas estas estructuras van a permitir un adecuado funcionamiento. Desde los ligamentos que mantienen la estabilidad, los músculos que también al momento de realizar un movimiento o cargar determinado peso, también los músculos ayudan a proteger a la articulación. En el caso de los nervios sensitivos, acuérdate que existe un sinnúmero de reflejos, que estos reflejos permiten controlar la musculatura desde el punto de vista involuntario. ¿De acuerdo? Entonces todo esto pues realmente ayuda muchísimo y sin olvidar también que debemos de tener un adecuado funcionamiento del líquido sinovial. Tú ya sabes que el líquido sinovial va a tener una función que es disminuir la fricción que se va a encontrar dentro de esa articulación. Se evita el desgaste que va a ser producido por la fricción y este está formado por dos estructuras importantes, que es el ácido hialurónico y la lubricina. Estas van a ser sustancias químicas que van a estar en el líquido sinovial y que le van a permitir cuidar a la articulación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues fallan estos mecanismos y pues evidentemente al existir una lesión pues se empieza a llevarse un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Ahora bien, algo importante que también hay que mencionar acá es la importancia del cartílago. El cartílago articular pues va a ser muy funcional aquí, puesto que también provee protección a la articulación. ¿Por qué? Porque tiene la función de absorber los impactos. Absorbe los impactos que se llevan a cabo en esta articulación y por ende pues protege a la misma articulación. Este cartílago va a estar formado por dos sustancias principales, que es el colágeno tipo 2 y por el agrecano. Estas sustancias le van a permitir al cartílago pues mantener su estabilidad. ¿Sale? Esto va a generar que el cartílago junto con las demás estructuras que se han mencionado pues mantengan a una articulación saludable. Sin embargo, cuando por diversas situaciones estos mecanismos fallan y se produce un daño articular, pues esto genera a la osteoartritis. Es decir, la osteoartritis va a ser resultado del daño articular más la ineficiencia o el fallo de los mecanismos de protección. ¿Sale? Es así como se desarrolla pues la osteoartritis. Hablar de la fisiopatología de la osteoartritis es bastante complejo, puesto que se llevan a cabo múltiples eventos inflamatorios, múltiples sustancias, citocinas que van a regular todo este proceso. Entonces, vamos a hablar un poquito más de los factores de riesgo, cómo es que nosotros podemos encontrar la sintomatología en estos pacientes para obviamente poderles dar un adecuado tratamiento. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces los factores de riesgo de esta enfermedad. Factores de riesgo. Y pues vamos a ver que algunos pues, son prevenibles y pues otros no. Vamos a ver que tenemos factores de riesgo que son generales y algunos son un poquito más específicos. ¿Sale? Vamos a tener que los principales factores de riesgo van a ser la vulnerabilidad de la articulación, vulnerabilidad de la articulación, más la sobrecarga que puede existir en esa articulación. ¿Sale? ¿Y cuáles son estos factores? Pues número 1, tenemos al envejecimiento. El envejecimiento articular pues es uno de los principales, porque estarás de acuerdo que
conforme vamos envejeciendo, pues las células van disminuyendo su capacidad de regeneración, su capacidad funcional, entre otras cosas. Aquí es importante destacar que esto es más importante en personas mayores a la sexta década de la vida. ¿Sale? En la sexta década de la vida es donde podemos observar esto. En el caso de las mujeres, las vamos a encontrar en las postmenopáusicas. ¿Sale? En las postmenopáusicas es donde vamos a encontrar esto. ¿Puesto a qué se debe? Pues que durante el envejecimiento existen diversas alteraciones del funcionamiento de la articulación, entre las que podemos mencionar la ineficacia para sintetizar matriz. Acuérdate que el tejido conectivo está caracterizado por tener matriz extracelular, la cual es sintetizada por las células de este tejido. Por lo tanto, conforme el tejido envejece, va perdiendo la capacidad de sintetizar esta matriz. Número 2 es que el cartílago articular se va adelgazando conforme vamos envejeciendo. Obviamente, también el envejecimiento condiciona una disminución en el movimiento. Por eso es muy indispensable que personas adultas mayores no permitamos que dejen de moverse, puesto que el movimiento en el adulto va a generar que los músculos se mantengan en su lugar, se mantengan saludables, se mantengan con buen trofismo. Por lo tanto, en el envejecimiento secundario a la inmovilidad tenemos alteraciones musculares, que evidentemente van a condicionar una alteración en los mecanismos que va a tener la articulación para protegerse. También es importante que en el envejecimiento los estímulos sensitivos que la articulación recibe de manera propioceptiva, es decir, de cómo se encuentra tanto distendida como contraída la articulación, esta información se lleva más lento al sistema nervioso, lo que va a condicionar un enlentecimiento en la forma en cómo respondemos a determinados estímulos. Por consiguiente, la articulación le tomó un poquito más de tiempo en adaptarse a la sobrecarga, en adaptarse a estímulos nocivos, ¿de acuerdo? Y pues obviamente también algo importante es que los ligamentos se empiezan a desgastar, los ligamentos pierden su capacidad de estiramiento y consecuentemente disminuye la capacidad de estos para absorber impactos. Entonces, como puedes darte cuenta, pues el envejecimiento es uno de los principales factores de riesgo en esta enfermedad. Número 2, también tenemos la parte hereditaria. Se han hecho diversos estudios donde pues sí se ha demostrado que puedan haber factores genéticos y hereditarios para el desarrollo de la osteoartritis. Sin embargo, esto no es que siempre sea así, depende del tipo de articulación. Por ejemplo, se ha demostrado que en la articulación de la mano y de la cadera sí hay un componente hereditario, sí hay herencia, ¿sale? Sin embargo, en la articulación de la rodilla, solamente un 30% de los pacientes, e incluso menos, pues sí había un componente hereditario, pero el resto pues no lo había. Por lo tanto, la osteoartritis de la rodilla no se considera una afección transmisible. Por otro lado, también existe un tipo de osteoartritis que se llama generalizada, donde pues obviamente hay un ataque articular a diversas articulaciones, ¿no? Pues esta rara vez se hereda, o sea, no se hereda, es muy raro, ¿sale? Pero sí, dentro de los principales genes que se ha demostrado que tengan que ver con la osteoartritis, se ha visto un gen que es el gen del factor 5 de diferenciación de crecimiento, también conocido como GDF5. Repito, es el gen del factor 5 de diferenciación de crecimiento. Se ha visto este gen pues implicado en la osteoartritis, sin embargo, insisto, no se encuentran siempre presentes, ¿de acuerdo? Ahora bien, algo que hay que considerar y me parece bastante interesante es que, por ejemplo, la osteoartritis es rara
en este punto la de cadera, es rara en China. Sin embargo, la osteoartritis de rodilla tiene la misma frecuencia tanto en China como en Estados Unidos. Y pues al menos la de rodilla es la causa más importante de discapacidad en China, la de rodilla, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, pues todos tenemos algunas situaciones distintas en cada región que nos hacen más o menos vulnerables, ¿de acuerdo? Ahora bien, existen otros factores de riesgo que son ligados a la articulación. ¿Cuáles son estos? Muy fácil, chécate. Los factores de riesgo que están relacionados con la articulación. Obviamente, pues una articulación completamente sana va a tener mayor dificultad de enfermarse. Sin embargo, tenemos que considerar, número uno, la anatomía de la articulación. Y esto es obvio. Si la anatomía de la articulación no se encuentra normal antes de enfermarse, pues evidentemente estas alteraciones anatómicas van a condicionar una manera de soportar la carga de manera distinta, pues que condicionan la enfermedad. Entre las principales alteraciones de la anatomía, pues tenemos la displasia congénita de cadera. La displasia congénita de cadera, pues sí se ha visto relacionada con el desarrollo de osteoartritis, así como otras enfermedades que condicionan alteración en la articulación, en las articulaciones. Número 2, podemos tener lesiones propias de la articulación, como cuáles, a lo mejor una fractura previa. Obviamente una fractura previa va a alterar las superficies articulares y puede condicionar la aparición de daño. También, por ejemplo, la necrosis avascular de la cabeza de algún hueso, pues también puede condicionar mayor predisposición al desarrollo de osteoartritis. O por ejemplo, el desgarro de tanto ligamentos como de músculos. ¿Sale? Esto aumenta la presencia de osteoartritis. Y algo también muy interesante es la alineación de la articulación. A veces también la articulación tiene algún problema de alineación en el cual la articulación se desvía hacia adentro o hacia afuera, y pues esto también condiciona daño. Entonces aquí cobra relevancia el varo y el valgo, ¿sale? Y otros factores más que tienen que ver con la carga y que también es muy importante, es la obesidad. Y también los movimientos. Obviamente una persona que tiene un trabajo que condiciona, lesiona la articulación, tiene mayor riesgo de desarrollar osteoartritis. Entonces tenemos el uso repetido y el ejercicio. ¿Sale? Entonces todo esto pues condiciona daño en la articulación. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay muchas cosas que debemos de investigar en un paciente con osteoartritis. Tanto la anatomía normal de la articulación, tanto una lesión previa que pudo haber tenido, así como qué tan bien alineado está nuestro paciente. Esto con un estudio que nos permita verificar cómo el paciente camina, cómo se van soportando las diversas cargas, malas posturas, junto con otros factores como el envejecimiento, como el sobrepeso, obesidad, como el uso repetitivo de la articulación. A lo mejor una persona que escribe mucho computadora, una persona que está saltando constantemente, a lo mejor se me ocurre un bailarín de ballet folclórico en el cual tenga que estar zapateando con constante avidez, pues obviamente va a tener mayor predisposición a tener osteoartritis, ¿de acuerdo? Aquí hay que destacar algo muy importante, que el daño articular se va a empezar a presentar y no muchas veces va a ser muy evidente por radiografía, porque
pues poco a poco se van generando las lesiones. Y es lo que ahorita vamos a ver. ¿Cómo es que se van dañando la articulación? Pues número uno, una vez que la lesión se empieza a desarrollar, el primero en sufrir es el cartílago. El cartílago sufre y empieza a perder su estructura histológica. Pierde su estructura histológica y el cartílago se empieza a notar, dicen las referencias, como deshilachado. ¿Sale? Se empieza a ver cómo se empieza a fragmentar. Posteriormente de que se deshilacha el cartílago, van a empezar a haber erosiones. Y estas erosiones pueden llegar a afectar incluso hasta el hueso. Una vez que ya tenemos el daño en el cartílago, una vez que ya el cartílago se encuentra dañado, va a haber una actividad de los condrocitos. Los condrocitos, que son las células del cartílago, van a empezar a activarse, van a desarrollar mitosis y se van a empezar a agrupar. ¿Sale? Esto va a condicionar que haya un daño a la matriz extracelular, específicamente en las fibras de colágeno. ¿Por qué? Porque las fibras de colágeno se van a empezar a abrir, se va a empezar a fragmentar la estructura química de esta matriz, condicionando que se expongan. Va a haber exposición de las cargas negativas de estas proteínas. Estas cargas negativas de las proteínas van a condicionar que el agua empiece a penetrar a la matriz y que se empiece a edematizar, que se vuelva turgente. Y aquí es donde viene algo interesante. Como empieza a estar turgente, se empieza a perder la estabilidad histológica, pues los condrocitos de la región basal, los condrocitos basales, empiezan a sufrir tanto que desarrollan apoptosis. Empiezan a morirse los condrocitos basales, se empieza a perder cartílago y hay alteración ahora del hueso subcondral. Entonces de aquí viene la alteración del hueso subcondral. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esta alteración del hueso subcondral activa, hay una activación de unas células que se llaman osteoclastos y también los osteoblastos. Osteoclastos y osteoblastos. Es decir, va a empezar a formarse hueso nuevo. Y esto condiciona, por último, engrosamiento y rigidez de la lámina subcondral. ¿Sale? Se engruesa y se vuelve rígida la lámina subcondral y esto va a condicionar que algunas áreas de esta lámina hagan necrosis. Y en el borde de la articulación, como se empieza a formar hueso nuevo, empieza a aparecer algo que se llama osteofitos. Los osteofitos son alteraciones que nosotros vamos a poder observar en radiografía y que van a ser el signo definitivo radiográfico de la osteoartritis. Ojo, no necesariamente tiene que haber osteofitos para decir que el paciente tiene osteoartritis. De hecho, muchas veces las manifestaciones clínicas empiezan antes de que aparezcan los osteofitos. ¿Sale? Porque aparte de todo esto, va a haber inflamación de la membrana sinovial. Y también va a haber esta inflamación en la cápsula articular. Por lo que es consiguiente el dolor. ¿Va que va? Entonces, si te das cuenta, pues son muchos pasos, pero todos estos pasos inician con la lesión al cartílago
este cartílago lesionado empieza a tratar de reparar daño, pero pues no lo hace de manera correcta, se empieza a edematizar, este edema genera destrucción del cartílago. Esa destrucción cartilaginosa va a generar ahora que el hueso trate de reformarse. Por eso hay activación de osteoblastos, que son las células que se encargan de formar hueso, y de los osteoclastos, que se encargan como de quitar los excesos de hueso, y por consiguiente se engrosa y se vuelve más rígida la lámina que está por debajo del cartílago. Y eso condiciona que aparezcan los osteofitos y también pues la pérdida de la estructura de la articulación. Más el proceso inflamatorio, que es lo que va a condicionar dolor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? Lo que pasa en estos pacientes, o la clínica de estos pacientes, lo principal es el dolor. Y el dolor pues tiene ciertas características. Este dolor es articular, el cual se exacerba con el movimiento. ¿Sale? Cuando el paciente genera movimiento, el dolor aparece y va a permanecer después del movimiento y poco a poco va a empezar a disminuir. ¿De acuerdo? De manera inicial en la enfermedad es episódico, ocasionalmente duele, pero posteriormente se empieza a volver más continuo y duele durante la noche y va a generar cierta rigidez de la articulación. Rigidez de la articulación. No confundir con la hipertonía, que son cosas totalmente distintas, ¿de acuerdo? Y una característica es que esta rigidez se presenta principalmente por la mañana y dura aproximadamente 30 minutos. ¿Sale? También vamos a encontrar pérdida de alineación de las articulaciones, pérdida de alineación de la articulación, y va a ser muy frecuente por arriba de los 45 años. ¿De acuerdo? Cuando el dolor nocturno es extremadamente intenso, pues eso nos obliga a realizar otras pruebas diagnósticas. Y algo interesante aquí es que solamente con la clínica es suficiente para el diagnóstico de esta enfermedad. No es necesario los estudios de laboratorio, a menos que yo sospeche otra cosa distinta a osteoartritis. De lo que es útil, tenemos el estudio de líquido articular, en el cual si yo encuentro más de 1000 células, esto me habla de una inflamación de la articulación. Incluso si el paciente tiene gota o cualquier otra afección articular por depósito de cristales, pues van a aparecer los cristales en el líquido articular, ¿no? La radiografía, pues sí nos ayuda a valorarla, ¿sale? Nos ayuda a valorar la articulación, solamente que lo que yo encuentro en radiografía no va a guardar relación con la clínica, ¿sale? A veces el paciente tiene mucho dolor y en la radiografía no se observa nada, entonces hay que tener cuidado con eso. La radiografía va a ser más como para descartar o para ver si a pesar de un tratamiento adecuado el paciente sigue con dolor. Bueno, le tomo una radiografía, a lo mejor hay otra cosa. Esto me va a ayudar más como para descarte, cuando he dado un tratamiento adecuado y el paciente no mejora, o cuando sospecho de otra cosa. Las imágenes por resonancia magnética pues son muy buenas porque nos permiten ver las evoluciones del daño al cartílago. Sin embargo, no se justifica el uso rutinario de la resonancia magnética para la valoración clínica de estos padecimientos. O sea, para investigaciones sí, pero para cuestiones clínicas no está muy indicado el uso de estos estudios, ¿sale? Entonces, con esto pues podemos darnos cuenta que pues, ya tenemos como una característica importante de la osteoartritis: la edad, las características del dolor, las articulaciones que se ven afectadas, ¿de acuerdo? Y pues obviamente ya que empezamos a diagnosticar a estos pacientes, pues hay que darles tratamiento. El tratamiento se va a dividir en dos, que es el tratamiento médico
y el tratamiento quirúrgico. ¿Sale? El tratamiento médico a su vez se divide en dos: el farmacológico y el no farmacológico. Se necesita de ambos para un buen tratamiento de estos pacientes. Y vamos a ver cada uno de ellos. Primero, los objetivos del tratamiento. Los objetivos del tratamiento, obviamente uno es disminuir el dolor. Y número 2, disminuir la pérdida de la función. Es decir, que la intención de que yo dé un tratamiento es que mis pacientes no sufran dolor y que puedan seguir realizando sus actividades diarias. Número 1, en el no farmacológico se tienen que ver la cuestión de las cargas. ¿Cómo yo puedo disminuir la carga a la articulación? Obviamente depende de la articulación que yo esté tratando. Pero podemos tener, por ejemplo, mejorar la fuerza de los músculos, hacer condicionamiento de los músculos, descargar las articulaciones con algún tipo de órtesis, alguna férula, a lo mejor el uso de muletas. Y muy importante, disminuir el peso, porque por cada kilo que nosotros aumentemos de peso, aumenta la carga a las articulaciones de 3 a 6 veces. Entonces, pues hay que hacer que los pacientes bajen de peso, hay que ver si algún aditamento de órtesis, algún bastón, alguna férula puede ayudar a mi paciente a soportar las cargas y también a lo mejor evitar alguna situación que conlleve sobrecarga o actividades que vayan a hacer esa sobrecarga. Por ejemplo, si el paciente tiene una osteoartritis de rodilla, obviamente no lo voy a poner a correr y mucho menos a saltar, ¿de acuerdo? Sin embargo, a pesar de lo que acabo de mencionar, es indispensable que el paciente haga ejercicio, porque si no se hace ejercicio, pues conlleva otros riesgos cardiovasculares, riesgo de padecer alguna otra enfermedad, entre ellas obesidad. Entonces habrá que prescribirle ejercicio de manera médica, ¿no? La idea es que se mantenga el tono y el funcionamiento de los músculos, que se tenga cierta resistencia, y pues hay varias cosas. Por ejemplo, está demostrado, se recomienda el tai chi para la osteoartritis de la rodilla, ¿no? Y otra por temas es la alineación de la articulación, nuevamente con aparatos de órtesis. Obviamente esto nosotros pues necesitamos del apoyo de otras áreas de la medicina, como es la fisioterapia, como es medicina del deporte, como es nutrición, ¿sale? O también el servicio de órtesis. También existen los ortesistas que nos van a ayudar precisamente al manejo de todo esto. Ahora bien, tenemos al tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico pues está encaminado al tratamiento del dolor, y tenemos desde el paracetamol, cualquier AINE, tanto los COX-1 como los no selectivos y los selectivos de COX-2. Entonces, pues la idea es dar estos tratamientos. Pues el paracetamol es de los que pues se pueden preferir dar, porque ya sabemos que no tiene tanto efecto secundario. Sin embargo, el paracetamol tiene efectos mínimos sobre el dolor, a diferencia de los AINES. Los AINES son muy buenos para el manejo del dolor. De manera inicial los podemos dar en dosis vía oral o vía tópica por razón necesaria, es decir, cuando al paciente le duela. Y posteriormente, si esto no resulta eficaz, pues tendremos que darle tratamiento de manera diaria, ¿no? Obviamente el uso de los AINES tiene efectos adversos que ya todos conocemos, como son alteraciones gastrointestinales, donde las más importantes serán el sangrado de tubo digestivo alto por el riesgo de aparición de úlceras gástricas o de úlcera péptica. Entonces siempre será importante recomendar a los pacientes que se consuman los fármacos después de los alimentos, así como también el uso de gastroprotectores como los inhibidores de la bomba de protones. Hay que recordar también que, por ejemplo, los COX-2 pues tienen un efecto muy importante sobre el funcionamiento cardiovascular, puesto que aumenta el riesgo de determinadas cardiopatías.
Entonces pues también hay que tener cuidado con ello, ¿no? Tener cuidado a qué pacientes yo les voy a dar estos medicamentos, sin olvidar también la función renal. También es importante valorar la función renal antes de dar estos fármacos y estarla vigilando constantemente, especialmente el sangrado tubo digestivo. Pues no hay síntomas premonitorios, o sea, realmente de repente empiezan a sangrar, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con ello. También otro tratamiento es el intraarticular, donde pues se han administrado esteroides de manera intraarticular o también se instila este ácido hialurónico. Se han visto que no todos mejoran de manera correcta. Hay algunos que les funciona perfectamente, hay algunos a los cuales no les funciona tanto. Entonces, pues hay que valorarlo. Y otro es que si estos no funcionan, pues podemos dar medicamentos del tipo opiáceos. Estos medicamentos pues evidentemente van a mejorar el dolor. Algo que me pareció interesante es que Harrison en su última edición nos menciona que no existe evidencia científica que justifique el uso de glucosamina y de condroitina. Y vuelvo a repetir, Harrison en su última edición menciona que no hay evidencia que justifique el uso de glucosamina y condroitina, que habría más un efecto placebo que alguna otra cosa. Entonces sí hay que tener cuidado con estos productos, no hay evidencia, entonces pues hay que tener consideraciones para su uso. Ahora, el tratamiento quirúrgico estará indicado cuando el tratamiento médico sea insuficiente. Es decir, que por más tratamiento médico que le dé, el paciente no mejora. Cuando hay una disminución en la calidad de vida del paciente que sea inaceptable y que el dolor sea tan constante o que cause discapacidad. Cuando eso ocurre, mi paciente es candidato a tratamiento quirúrgico. Aquí Harrison nos menciona que hay múltiples cirugías que pues no se ha visto que tengan realmente evidencia de que funcionen, como es la debridación y lavado artroscópico. No supera a la cirugía en sí misma. Hay otros que es la menisectomía, en el cual pues se retira un poco de cartílago. Tampoco se ha visto que tenga un efecto, no hay mejora del dolor, no hay mejor del bloqueo, no mejora la rigidez, no. Y se ha visto que lo que sí ayuda son las cirugías de realineación. Estas sí ayudan y mejoran el dolor porque realinean y disminuyen la sobrecarga. ¿Sale? Eso sí alivia el dolor. Y en el caso de que pues nada funcione, está el reemplazo articular. Se reemplaza toda la articulación y pues los pacientes mejoran. Dice Harrison que menos del 1% de estas cirugías son ineficaces. ¿Sale? Y que en los obesos pues este riesgo puede aumentar un poquito. ¿Sale? Menciona Harrison que lo más importante es ir a centros hospitalarios donde de manera rutinaria realicen esta cirugía. Y pues es obvio, ¿no? En un lugar donde las hacen continuamente, donde el personal está entrenado y lo hace de manera rutinaria, pues se tiene mejor pronóstico en cuanto al dolor. ¿De acuerdo? Y también algo que menciona Harrison es que la regeneración del cartílago no es eficaz todavía, falta mucha investigación al respecto y pues eso es importante precisamente para que podamos orientar a nuestros pacientes de la mejor manera. ¿De acuerdo? Esto es la información más importante del tema de osteoartritis. Espero que haya sido de utilidad para ti. Una disculpa si ves que me estoy durmiendo, ya sabes, esto de la especialidad termina cansando un poco, pero pues es lo más importante. Espero que no haya quedado alguna duda. Si es necesario repasar la fisiopatología, con mucho gusto yo haré otro video si es que lo consideras necesario. Yo te sugiero que leas el primer de Nature, la verdad es que viene bastante bien. Esta información está del Harrison, que también me parece muy importante e indispensable.
Acuérdate que estas clases están diseñadas especialmente para enfermería, pero sin duda alguna pueden ayudar a cualquier otro personal de la salud. ¿De acuerdo? Pues cuídate mucho y estamos en contacto. Bye bye.